Audiencia, buenas noches y sean bienvenidos a Estación Siniestra. Hoy tenemos un nuevo episodio especial de Archivos Perdidos. En esta ocasión les contaré algunos de los encuentros paranormales que vivieron paramédicos durante su turno de trabajo. Porque si pensabas que estos hombres y mujeres de ciencia no creían en fantasmas o entes extraños, estás muy equivocado. Comencemos. Buenas noches, siniestros. Oigan, ¿han escuchado que los paramédicos, médicos y personas de ciencia no creen en lo paranormal? Pues no es cierto. Muchos creemos en fantasmas y lo peor de todo es que muchos hemos tenido encuentros con estos seres. Y esta es mi historia. Una noche estaba en el interior de una ambulancia junto con mi compañera de turno llamada Jenny. Ambos estábamos esperando la siguiente llamada mientras platicábamos del día a día. Cuando ella, recargada en la ventana, me dijo que qué tranquilo estaba el turno. Qué chistoso. En ese mismo momento la radio cobró vida con esa voz distorsionada que sale. Unidad 9, tenemos un 51 a la altura de la carretera federal. Ya no me acuerdo a qué kilómetro, pero nos dijeron que era una posible víctima en estado crítico. Nosotros rápidamente encendimos las luces y la sirena. Llegamos a toda velocidad buscando un grupo de personas, pues en la mayoría de casos siempre hay muchas personas que se reúnen a ayudar en el accidente. Al momento de llegar al punto exacto, nuestros faros alumbraron a un coche destrozado en la orilla. Sin embargo, nadie parecía estar cerca. Después de estacionarme, ambos salimos con las linternas y nos acercamos al vehículo. Pude ver que no había nadie en el auto y se lo mencioné a mi compañera. ¿Dónde estará el conductor?, me dijo. La puerta estaba abierta y pensamos que tal vez fue a buscar ayuda. En eso, mientras estábamos buscándolo, escuchamos pasos dentro del bosque cercano. Ambos nos quedamos viendo y yo le dije que me esperara ahí, que yo iba a echar un vistazo. Avancé y me adentré al bosque con la linterna en la mano, iluminando el espeso follaje. Adelante, iluminé a una figura de espaldas a unos cuantos metros de mí y comencé a llamarlo. Hola. ¿Necesitas ayuda? Aquella figura se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro putrefacto y ojos vacíos. Duró aquel ser unos segundos y después se fue con el aire. Yo retrocedí asustado y cuando reaccioné me eché a correr de vuelta al coche, mientras le gritaba a Jenny que teníamos que irnos ahora. Ambos nos subimos a la ambulancia y mientras estaba conduciendo de vuelta al hospital, muy nerviosa, Jenny me preguntó qué era lo que había visto. Yo le dije que no lo sabía. Una persona o algo así, pero desapareció en el aire, que no era normal. En eso, la radio comenzó a crujir de nuevo, pero esta vez salían susurros inaudibles. Jenny estaba intentando ajustar la radio, pero no podía. Sin embargo, ambos escuchamos cómo de la radio salía una voz rara, diciendo, no se vayan. Si yo ya estaba asustado, ahora lo estaba aún más. Al llegar al hospital, ambos entramos apresuradamente al comedor. Ahí estaba el doctor de guardia. Nos vio que estábamos pálidos y temblando del miedo. Nos mencionó que qué nos había pasado, que por qué estábamos así, que parecía que hubiéramos visto un fantasma. Yo le dije que sí, que nos mandaron a tal altura de la carretera federal, pero que nadie estaba en el accidente, y le mencioné lo que había visto. Este doctor, este hombre de medicina, suspirando me dijo que sí, que no se le hacía raro, que esa carretera tiene fama de estar embrujada, pues hay una historia de un accidente fatal que sucedió hace décadas, y que la víctima, o las víctimas, jamás fueron encontradas. Desde los 23 años me metí a la Cruz Roja, pues pensé que era una muy buena oportunidad para mejorar en varios aspectos de mi vida. Y si bien lo fue, desde entonces también soy protagonista de algunos hechos extraños. Te contaré primero lo más aterrador que me ha sucedido en este oficio. Esto me pasó en una de mis primeras guardias,
Era apenas cadete en práctica. Para los que no saben, se tiene que hacer 500 horas de guardia para poder certificarte como técnico en urgencias médicas. Recuerdo que era alrededor de la 1:30 de la mañana. Era una madrugada lluviosa cuando el 911 nos comunicó que había un herido tirado a mitad de la carretera, pues le había caído un rayo, por lo que solicitó una ambulancia. Inmediatamente subimos a una de las unidades. Yo, como el conductor, me subí en la parte de enfrente. Con la torreta y sirena encendida, nos aproximamos a la carretera México-Puebla. Esa noche de tormenta estaba fuerte e intentaba ir con precaución, pues como saben, estas carreteras son muy oscuras y adicionale el agua y las curvas, hacía que fuera el doble de peligroso. Mientras yo estaba manejando y platicando con mis compañeros, todos pudimos ver a una mujer vestida como enfermera caminar por la orilla de la carretera. Esta mujer jamás volteó a vernos, y cuando estaba cerca de nosotros, corriendo se cruzó la carretera. Cuando frené ya era demasiado tarde. Fue tan grande el impacto que mis compañeros de atrás se golpearon en la cabeza. Yo casi por instinto grité que la había atropellado. En repetidas ocasiones estuve diciendo esto, pero mi copiloto me decía que me calmara, que yo no tenía la culpa, que ella se había aventado. Sin embargo, no podía hacerlo. Mientras bajaba de la ambulancia, mis compañeros bajaron detrás de mí. Yo busqué temeroso debajo, pero vimos que no estaba aquella mujer. Uno de mis compañeros dijo que a lo mejor salió disparada, así que estuvimos buscándola por todo el perímetro, pero no había ninguna pista de ella. El jefe de servicio, quien estaba de copiloto, me gritó desde el otro extremo de la carretera. En la tierra mojada estaba un animal tendido, un perro negro malherido. Era quien habíamos atropellado. Todos comenzamos a mencionar que era imposible, y aunque yo estaba aliviado, también se me hizo extraño, pues nosotros habíamos visto a una mujer con brazos, con piernas, con facciones, una mujer real, correr a la ambulancia, e incluso se veía la abolladura arriba en el cofre. Un perro, aun cuan más grande que esté, no llegaría ahí. Lamentablemente el perrito, en ese preciso momento, murió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O dónde se encontraba la mujer? No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, pero no fue mucho, quizá 4 minutos, hasta que uno de mis compañeros nos persuadió de creer que solo había sido una alucinación grupal. Yo, por supuesto, no creí esto, y así confundidos nos subimos a la ambulancia. Yo arranqué despacio porque aún estaba temblando. La verdad, no sé por qué volteé a ver hacia atrás con los espejos. Y ahí, donde estábamos, también estaba la mujer parada, en medio de la carretera caminando, con su traje totalmente blanco. Yo le grité a mis compañeros que voltearan hacia atrás, y ellos lo hicieron. Se armó un gritaderío en la ambulancia. Todos me decían que acelerara, pero yo no podía. ¿Qué tal y nos estrellábamos? Pero bueno, solo quedó aquí, en el peor susto de mi vida. Siniestros, antes de pasar a la historia de la miniatura, si te está gustando el video, apóyanos dejando tu manita arriba para llegar a la meta de 1000 likes en este video. Ahora, sin más interrupciones, los dejo con la siguiente historia. Esta experiencia no es mía, pero le sucedió a un tío abuelo que tuve. En su juventud se dedicó por varios años a ser paramédico, aquí en Atlixco. En ese entonces se cuenta que no estaba tan habitada la zona, pero por supuesto que habían accidentes. Contaba mi tío que una madrugada regresaba del hospital. Tenía que ir algo lento, pues las calles aún eran de tierra y no había tanto alumbrado público. Los baches en el camino no ayudaban tanto. Mientras pasaba por un sembradío de maizal, pudo escuchar la voz de un hombre dentro de ellos. Aquel hombre estaba pidiendo ayuda a gritos desesperadamente. Decía que se estaba ahorcando, repetía una y otra vez aquella persona. Mi tío, sin dudarlo, frenó en seco y bajó de la ambulancia buscando a aquel hombre. Siguiendo la voz y saliendo del otro lado del maizal, se encontró a un burro.
un burro enredado del cuello con el alambre de púas que estaba protegiendo la zona. Mi tío le dio más importancia buscando al señor que desenredarlo, así que con pena le dio la espalda al animal. Pero antes de dar un paso, alguien le habló. «Ayúdame, soy yo, el que está enredado». Escuchó atrás de él esa voz. Dice que se quedó frío al ver que ese burro le estaba hablando. Con miedo, con el cuerpo temblando por los nervios y los latidos de su corazón a 1000 por hora, comenzó a ayudar a ese animal, a ese ente. Nos contaba que después de liberarlo, el animal le habló nuevamente. Le dijo que al día siguiente, al caer la noche, fuera a la casa que se miraba a lo lejos, que ahí lo esperaba para darle algo de recompensa. Mi tío, por el miedo y la adrenalina, no le dijo nada. Solo se dio media vuelta y corrió hacia su ambulancia. Estaba que no se la creía, pensaba que estaba soñando. Al terminar su turno, él se fue a su casa y no le contó esto a nadie. Lo mantuvo en secreto. Y esa misma tarde, justo como le dijo aquel animal, al caer la noche, fue a la casa que se miraba al fondo, a las orillas del pueblo. Al llegar vio que era una casa enorme, para esa época muy elegante. Mi tío dudoso tocó la puerta. Desde dentro, alguien le respondió preguntando que quién era. «Disculpe, es una tontería, perdón por interrumpir». Mi tío dudoso le contestó, pero el señor reconoció la voz y rápido le abrió. Aquel era un señor de unos 50 años, con canas, vestido normalmente, muy sonriente y todo, pero con marcas y heridas horribles en el cuello. «Hey, pero si es mi amigo el de la ambulancia. Me hiciste un favor ayer. Gracias por desamarrarme». Le dijo esto a mi tío, como si no hubiera pasado nada, o fuera normal para él lo que sucedió aquella madrugada. Mi tío, nuevamente temblando, prefirió no preguntar y solo decir que había venido por su recompensa. Aquel señor sacó de su morral, que tenía colgado en su hombro derecho, un fajo de billetes. Le estiró la mano y le dijo que se lo había ganado, pues si no fuera por mi tío, ese señor ese día ya no estaría vivo. Esta experiencia ya tiene años en mi familia, y solo los más cercanos saben de su existencia, pero es un relato digno de escuchar. Mil gracias por dejármela contar. Lo que me sucedió aquella noche aún lo recuerdo, pues mientras más y más lo sobrepienso, no he podido buscar alguna explicación lógica. Yo soy paramédico. Solo quiero que sepan eso, pues me mantendré en anonimato. Y bueno, les voy a contar esto, y quien tenga una explicación, espero que me lo dejen saber. Una noche nos mandaron a servicio a un compañero y a mí. Alguien, una muchacha llamada Alejandra Montserrat, de 20 años, había marcado desde su casa, porque su abuelita estaba muy grave. Al parecer tenía un dolor intenso en el pecho, y pensaba que estaba a punto de tener un paro cardíaco. Así que nosotros rápidamente acomodamos todo y encendimos la unidad. La casa nos quedaba a unos 20 minutos, pero con la sirena encendida, esquivando los coches, saltándonos los topes y a toda velocidad, llegamos en 10 minutos. La casa era de un solo piso, el zaguán algo maltratado, y la fachada era blanca, pero ya parecía que no le daban mantenimiento. Nosotros llegamos y tocamos rápidamente. Como vimos que no salía nadie, comenzamos a tocar la sirena y gritar el nombre de Alejandra Montserrat y sus apellidos. Pero tampoco salía. Llegamos a pensar que tal vez nos habían hecho una broma de muy mal gusto. Uno que otro vecino salió de su casa diciéndonos que la señora que vivía ahí ya estaba muy viejita y casi no se paraba. Quien vivía con ella era su hijo mayor, pero que en la tarde se había salido a trabajar. Mientras platicábamos con el vecino, un grito ahogado se escuchó. «Estoy aquí, ayúdenme», dijo la señora. Esto nos dio autorización para saltarnos por el zaguán. El vecino me ayudó. Ella, cuando la encontré, ya estaba tirada en el piso. Estaba como intentando salir. La saqué cargando y rápidamente nos las llevamos al hospital. Estuvo internada algunos días, y claro, su hijo era el responsable de ella.
Cuando salió del hospital, yo me la topé y ella me reconoció. Vi cómo se acercó a mí a solas y comenzó a decirme esto mientras me agarraba de las manos. Mijito, muchas gracias. En serio, muchas gracias. Tuve mucha suerte de que una ambulancia estuviera pasando en ese mismo momento por mi casa. Si no fuera por usted, quién sabe qué me hubiera pasado. Seguro que mi hijo me hubiera encontrado muerta al día siguiente. Y yo ya estaría reunida con mi Alejandrita. Yo me saqué de onda y le dije, Alejandra Montserrat, diciéndole los apellidos también. Ella, entusiasmada, me dijo que sí. Me preguntó de dónde la había conocido y yo le inventé una mentira. Ella me contó cómo sucedieron los hechos y por qué Alejandra, su nieta, a sus 20 años, había fallecido hace algunos años. Cuando me estuvo contando de ella, me recorrió un escalofrío tremendo por todo mi cuerpo. Yo no quise decirle que quien marcó a la ambulancia fue una chica llamada Alejandra Montserrat y esos apellidos, de 20 años, y que aseguraba que estaba en la casa con su abuelita. Esto es lo más paranormal y extraño que me pasó siendo paramédico. Una madrugada salimos en conjunto y encontramos a una pareja la cual pidió nuestra asistencia. El hombre estaba en el suelo totalmente quemado. Mis compañeros empezaron a aplicar los primeros auxilios y subimos al hombre a la ambulancia. Mientras subíamos al señor, la señora que venía junto con él dijo que nos seguiría desde su carro. Cuando el hombre subió a la ambulancia iba en un estado crítico, tenía los ojos inflamados y su piel estaba totalmente desfigurada. Yo venía con los paramédicos que venían atrás. Éramos 3, y uno de ellos comenzó a preguntarle cosas al hombre, como su nombre, su edad, la edad de sus hijos, quién era la mujer con la que iba. Más que nada hacemos estas preguntas para que no se queden dormidos. Yo y mi compañero veíamos cómo él platicaba con el señor como si le respondiera. Lo que más noté es que mi compañero le repetía que no se iba a morir, que se tranquilizara. Nosotros no le dijimos nada. Quizá y él también estaba en shock por ver esta escena. A 2 minutos de llegar al hospital, escuché cómo mi compañero empezó a hablar muy molesto. Me dijo que por qué no había conectado bien el pulso, a lo que le contesté que sí lo había puesto. Mi compañero le preguntó al paciente inerte que cómo se sentía. Nosotros ya habíamos notado que había fallecido minutos atrás. Hasta yo ya estaba llenando mi reporte, pero no le dije nada. Obviamente el hombre no hablaba, pero mi compañero platicaba con él. Según él, el paciente le decía que tenía mucho frío y que ya no sentía el cuerpo. Mi compañero me preguntó que por qué no se escuchaban los pulsos. Muy enojado le contesté que mirara bien, que desde el principio estaba bien conectado, que por favor ya dejara de actuar raro, porque el paciente había fallecido minutos después de subirlo. Fue ahí que se le ocurrió tomar el pulso él mismo porque no me creía. Y ahí se dio cuenta que yo decía la verdad. Solo escuché como dijo, ya no respira. Compañero, desde hace 10 minutos ya no lo hace. Cuando le dije esto, comenzó a negarse y decía que no era posible, si todo el camino estuvo platicando con él. Yo le dije que no, que él todo el camino estaba hablando solo. Si yo ya estaba atemorizado por aquel suceso de hace meses, con lo que pasó después, quedé pálido y con la piel erizada. Cuando llegamos a la base y contamos lo que había pasado, nos dijeron que en ocasiones cuando mueren, se aferran a la vida y a veces, algunos cuantos, podemos escucharlos. Quisiera saber, en la comunidad, si alguien sabe sobre ese tipo de acontecimientos. Respecto a la mujer que me encontré en la carretera, creo, y dicen que es muy común para los que nos dedicamos a esto, ver a estos entes, pues a veces las calles se quedan con la energía de quienes mueren ahí, y se repite una y otra vez esos terribles sucesos.
La siguiente anécdota sucedió en 2018, si la memoria no me falla. Una tarde de enero nos llamaron para reportar un choque por la calzada de Tlalpan y Tlaxqueña. Llegamos 15 minutos después de que hicieron la llamada. Llegamos a auxiliar a ambos conductores. Ambos estaban muy graves. Los bomberos se tardaron mucho en sacarlos del carro. Pero cuando lo hicieron rápidamente los subimos. Se les tomó los signos vitales y todas las medidas adecuadas. Pero ninguno de los dos pudo llegar al hospital. Total, que ese día estuvo normal. Yo salí de mi turno e hice mi vida como normalmente era. Trabajar, llegar a casa, descansar un poco y repetir el ciclo. Pero un mes después, comenzaron a rumorar entre los compañeros que un ente rondaba por la ambulancia 74. Un compañero contaba que mientras estaba en el hospital, al momento de salir de emergencia con su compañero, ambos se subieron. Sin embargo, la unidad no arrancaba. Escucharon cómo alguien abrió la puerta de atrás y se subieron. Hasta se sintió el contrapeso. Al momento de voltear hacia atrás, la puerta estaba abierta, pero nadie se había subido. Ambos checaron el patio y a pesar de eso, no encontraron a nadie. Se olvidaron de esto y salieron a toda velocidad por la llamada. Y así se comenzó a contar sobre experiencias raras. Una madrugada salí a comprar algunos medicamentos yo solo. Me tocó la ambulancia 74. Salí del hospital, llegué a la farmacia alrededor de la 1 de la mañana. Me salí de la ambulancia y mientras me atendían, volteé a ver mi unidad. Y pude ver lo más espantoso que he visto en toda mi vida. En el asiento del copiloto estaba una persona que yo conocía. Esa persona era el hombre que habíamos trasladado y no había llegado al hospital un mes atrás. Casi me desmayo del susto. Me logré detener y quedarme de rodillas. Un muchacho de la farmacia me ayudó a levantarme y cuando volteé a la camioneta, esta estaba vacía. Le dije lo que había pasado y cuando volteé a ver la ambulancia también casi se desmaya. Se sorprendió, pues dice que vio al mismo hombre sonriéndole desde el asiento. Pensó que para él eran los medicamentos, pues se veía muy mal. Luego no creyó y pensó que solo era una broma para el Facebook. Pero al momento de llevarlo a buscar a esa persona, ambos nos quedamos traumados. Se cuenta aún en el hospital que esa ambulancia siempre lleva a ese fantasma y solo los valientes se atreven a agarrarla al caer la noche.